Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer, ganchillera mía. Hoy te propongo que hagamos juntas el chal Incanto. Es un chal lleno de textura, de una belleza para mí, de los más bonitos que he realizado. Además es que es un patrón que, como os dije por Instagram, me salió a la primera, casi sin pensar, y fue tan relajante hacerlo, tan bonito hacerlo, que estaba deseando compartirlo con vosotras porque además os ha gustado mucho por redes sociales. Sabes que me encuentras en Instagram como Querer es Tejer y hoy vamos a aprender a hacer este chal. No te asustes porque no es difícil. Sí que es cierto que tienes que prestar un poco de atención para saber montar todas las partes del chal, que en realidad son dos partes. Una es la parte geométrica, la que hace los dibujos de intercalación de calados y popcorn, y la otra es la parte de textura, es esta de aquí, de franja lineal en textura. Los puntos empleados son sencillos. Mi chal mide unos 2 metros de largo y 75 de altura. Bueno, pues vamos con el chal Incanto. Incanto es un nombre que propuso una chica que está conmigo en Instagram. Me puedes encontrar como Querer es Tejer. Y allí, pues bueno, a veces os pregunto qué nombre le pondríais al chal. Y una chica italiana dijo Incanto, me gustó mucho el nombre y así se ha quedado con el chal Incanto. Yo he utilizado 750 gramos de algodón para aguja de 4 milímetros. Mi chal mide unos 75 centímetros de alto y aproximadamente 1,60 m de extremo a extremo. ¿Lo tienes que hacer exactamente igual de grande? No, lo puedes hacer más pequeño siguiendo las mismas instrucciones. Como ves el chal, vamos a empezarlo aquí y lo que te voy a explicar es cómo hacer este trabajo tan bonito, después este de aquí y después vuelvo a repetir y te voy a enseñar cómo hacerlo y cómo rematar el final, que es prácticamente igual pero un poquito diferente, que ves va intercalando el mismo dibujo que lleva el chal, que si nos vamos fijando ya un poquito para familiarizarnos, es una franja de popcorns y una franja de calado, una franja de popcorn, una franja de calado. ¿Vale? Entonces, no es difícil de realizar. Yo creo que es sencillo. Vas a hacer pues, puntos altos, punto popcorn, puntos de relieve, el punto arroz, que también lo hemos trabajado, o yo creo que la mayoría lo hemos trabajado alguna vez, así que nivel complicado no lo veo. Así que te voy a dar la pauta para que tú lo hagas un poco a tu medida, ¿vale? Porque en realidad estamos repitiendo constantemente una serie de filas o un proceder más que filas, porque luego el número de filas tú lo puedes hacer libre, depende de si lo quieres más grande o menos grande. ¿Lo tienes que hacer con algodón? Pues no, no obligatoriamente. Lo puedes hacer con algodón, lo puedes hacer con lana, lo puedes hacer con el material que más te apetezca. Pero como consejo general te diré que cuando trabajamos un chal con texturas, como si en este caso que tiene muchísima textura, siempre nos va a quedar mejor un color liso y que sea clarito, porque los colores claros ofrecen sombras y las sombras hacen que los contrastes del calado se vean más igual que los contrastes de las texturas. Por ejemplo, el chal que os subí la semana pasada, que tenía un montón de partes que simplemente eran puntos altos, ese tipo de chales son ideales para lanas o hilos de multicolor. Cuando estamos trabajando un chal que es un dibujo de per se, o sea, este chal ya tiene un dibujo muy marcado y queremos que se vea, lo ideal es que trabajemos siempre con lanas, algodones, hilos claritos, ¿vale? Blanco, un rosa pastel, un azul celeste, un verde lino. Bueno, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de la forma en que tú lo hagas habitualmente y dentro del anillo mágico vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. ¿Vale? Esto como supongo que ya lo sabes hacer, lo vamos a hacer ahora rápidamente. 1, 2, 3 cadenas serán el primer punto alto. Ahora dentro del anillo hacemos 2 puntos altos más. Ahora hacemos 2 cadenas de separación, 1 y 2, y nuevamente dentro del arito del anillo mágico volvemos a hacer 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Vale, algo que quiero que te quede muy grabado en la confección de este chal, porque es súper importante, es que siempre es un múltiplo de 3 lo que vamos a tener que obtener en un lado y en otro del chal. ¿Vale? Ahora aquí tengo 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos. 3 es un múltiplo de 3, evidentemente, ¿vale? Entonces tiramos de nuestro anillo mágico y así nos queda cerrado. Ahora vamos a levantar 3 cadenas que van a ser nuestro primer punto alto y vamos a girar la labor. Cogemos hilo y en el primer punto vamos a hacer 2 puntos altos más. Uno es el que ya hemos hecho, 2 y 3. Esto lo vamos a hacer también en todo el chal. Siempre en el primer punto vamos a hacer 3 puntos altos juntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre cada punto que nos venga.
y cuando llegamos al espacio de las 2 cadenas, hacemos un punto alto dentro del espacio de las cadenas, 2 cadenas y otro punto alto en ese mismo espacio. Fíjate que esto es muy importante, es repetitivo a lo largo de todo el chal. Aumento de 3 puntos altos juntos en el extremo y aquí también. Entonces, ¿qué está pasando? Que en cada vuelta vamos a aumentar 3 puntos. Hemos empezado con 3. Ahora tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 vuelven a ser un múltiplo de 3. Constantemente debemos tener un múltiplo de 3 a cada lado del chal. Es un chal que se trabaja a espejo, es decir, lo que está aquí en el centro igual tiene que estar en un lado que en el otro. Para el otro lado haremos lo mismo. Una vez hemos hecho el punto alto, haremos un punto en cada punto. Entonces, si los contamos, tenemos 1, 2, 3 y en el último punto igual, haremos 3 puntos juntos. Por tanto, si tenemos 3 y aquí en el último, en la cadenita última, hacemos 3 puntos altos juntos, en total tendremos 6. Siempre debemos tener un múltiplo de 3, ¿vale? Este es el inicio del chal. De momento no estamos haciendo nada más que iniciar esta fila 1 y 2, es simplemente para montar. Pero sí que quiero que te quede claro eso, que en los extremos aumentamos 3 puntos y aquí aumentamos un punto más. Por tanto, 2 puntos de aquí y 1 de aquí siempre son 3. Como iniciamos con 3, en la siguiente tendrás 6, en la siguiente tendrás 9, 12, 15, ¿vale? En cada fila debes estar aumentando 3 puntos. Como tú vas a poder hacer el chal más grande o menos grande, puedes ir anotándote tus filas. Por ejemplo, fila 2, 6 puntos. Fila 3, 9 puntos, 3 puntos más. La siguiente, 12. La siguiente, 15, 18, 21, ¿vale? Y siempre, en caso de duda, contar los puntos. Siempre debemos tener un múltiplo de 3 para que la confección del chal salga perfecta. Vamos a iniciar ahora sí ya con lo que es cómo formamos este trabajo tan bonito de franjas de popcorn intercaladas con calados. Iniciamos. Aquí ya empezamos patrón. 3 cadenas y 3 puntos altos juntos, ¿vale? Bien, las filas 1, 3, es decir, las impares, van a ser las frontales, las que tienen el trabajo bonito del chal, y las pares van a ser las de por detrás. Por tanto, ahora estamos en la fila 3, va a ser una fila frontal, en la cual ya vamos a empezar a dibujar nuestro chal. Una vez hemos hecho nuestro aumento de 3 puntos, en el primer punto, vamos a coger hilo y nos vamos a ir al siguiente punto que nos viene, que está aquí. ¿Ves? En este hemos hecho el aumento, en este. Lo cogemos así, de esta forma, y hacemos un punto alto a relieve por delante. Ahora cogemos hilo nuevamente, nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Un punto alto simple. En el siguiente punto vamos a hacer un punto popcorn. Para hacer un punto popcorn entramos en ese punto y hacemos 5 puntos altos juntos en ese mismo punto de base. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, puedes hacerlo de más o menos puntos altos si estás trabajando con lana, con un hilo más fino o más grueso. A mí me gusta para este tipo de hilo 5 puntos. Bien, cuando tenemos los 5 puntos sacamos la aguja. Este punto no, este punto es el que hemos trabajado. Nos vamos a este de aquí, el primero de los 5. Y bueno, yo aquí te voy a dar un truquito que yo hago porque cuando hacemos un popcorn normalmente es hacer así y cerrar, pero esto a mí me queda abierto y me da mucha rabia, no me gusta. Entonces, bueno, soy un poco maniática con los puntos popcorn. Espera que lo voy a sacar bien para que veas, porque esto verás que lo voy a hacer luego en todo el chal. Yo lo que hago es que introduzco la aguja y ahora me voy al centro del popcorn. Ves que vengo por aquí detrás y lo cojo la hebra de delante y ahora sí cojo esta de aquí. Al hacer esto, el popcorn queda perfectamente cerradito, ¿vale? Eso es un truquito que me inventé un día que me aburría y que dije, no puede ser que el popcorn quede tan abierto, que aquí como no me acababa de gustar, ¿vale? Bueno, pues tras este rollo hemos hecho un punto a relieve, un punto plano o punto alto normal, un punto popcorn, cogemos hilo, en el siguiente punto hacemos otro punto alto
y en el siguiente vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos al iniciar, un punto alto a relieve por delante. Relieve por delante quiere decir que el punto queda encima, delante de la aguja, ¿vale? Listo. Punto relieve, punto alto, punto popcorn, punto alto, punto relieve. Hemos llegado al espacio de las 2 cadenas. Entramos y hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Y ahora hacia el otro lado, como te he dicho al principio, esto es un chal a espejo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, aquí que tenemos un punto de relieve, pues hacia el otro lado vamos a empezar haciendo nuestro punto relieve por delante. Después teníamos un punto planito, es decir, un punto alto sobre el punto siguiente. Después hacíamos nuestro punto popcorn, aquí pues lo vamos a hacer igual. Si quieres hacer el truquito que hago yo, y si no, pues haz tu popcorn como lo hagas tú habitualmente, ¿vale? A mí lo hago de esta forma. Entro por aquí y ahora sí cojo el hilo y de esta forma me queda una bolita perfecta. Y ahora cierro. En el siguiente punto que me viene hago un punto alto y en el siguiente hago un punto de relieve por delante. Me quedará solamente un punto en el extremo y en él voy a hacer 3 puntos altos juntos. Siempre el chal debe ser exactamente igual un lado que el otro. Y así está siendo. Ahora lo vamos a ver. Empezamos con 3 puntos altos, punto relieve, punto alto, popcorn, popcorn, punto alto, relieve, relieve y aquí el aumento de las V's. Vale, como ves, esta fila número 3 y todas las impares son las que se trabajan por delante y donde realizamos el dibujo del chal. ¿Cómo se trabajan las filas por detrás? Vamos a hacer 3 cadenas de subida y vamos a hacer nuestro aumento igual en el extremo. Siempre esto igual, tanto en las filas pares como en las impares, hacemos 3 puntos altos en cada uno de los extremos de nuestro chal. Por la parte de detrás vamos a trabajar todos los puntos en punto alto normal menos los que tienen relieve. ¿Ves este de aquí que hicimos a relieve? Lo vas a ver muy fácilmente, pero te voy a dar un pequeño truquito. Aquí siempre vas a tener que tener 5 puntos antes de llegar, cuando estás en la parte de detrás, en las filas pares, siempre vas a tener 5 puntos. 3 del aumento y 2 puntos más 5. Y aquí tienes el punto de relieve. Se palpa muy fácilmente, pero bueno, lo cogemos así. Al contrario, fíjate lo que he hecho ahora, porque si lo volviera a coger así, crearía el realce delante. Y estamos en la parte de detrás, por tanto cojo hilo, vengo por aquí detrás, chafo, es decir, dejo el punto aquí detrás y lo trabajo a relieve. Ahora, estos 3 puntos que tenemos aquí, que es un punto alto, un popcorn y un punto alto, por la parte de detrás los trabajo simplemente a puntos altos. Hago un punto alto. Esto, recuerda, es un punto, el popcorn es solamente un punto. Ya tendríamos 2 y aquí tendríamos 3. ¿Y qué nos volvemos a encontrar? El relieve. Se ve claramente, si vas tocando con los deditos, además que hace como un agujerito. Pues lo volvemos a coger igual, desde detrás hacemos el punto a relieve. Y ahora aquí que nos encontramos un punto que corresponde al aumento de la vuelta anterior, lo trabajamos normal, punto alto. Y al llegar al espacio de las 2 cadenas, volvemos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto en el mismo espacio. ¿Vale? Y exactamente igual al otro lado. Recuerdas, un chal a espejo, siempre lo vamos a trabajar igual. ¿Qué tenemos aquí? Nada más empezar tenemos un punto alto, pues hacemos un punto alto. Aquí tenemos el relieve, lo cogemos de la parte de detrás. Aquí tenemos el punto alto, el punto popcorn, que es solo un punto, y el punto alto. Y a continuación, pues lo trabajamos en relieve. Y ahora aquí tenemos nuestros puntos planitos, ¿vale? Aquí tenemos 1, 2
Y como te dije, siempre vamos a tener 5 puntos. Esto es importante, ¿eh? En la parte de detrás, siempre entre el último relieve y el final, vamos a tener 5 puntos. Estos dos y el aumento de 3 que hacemos en la última cadena, ¿cuántos van a dar? 5, ¿vale? Siempre en la parte de detrás debemos tener 5 puntos altos libres antes del primer relieve. Vas a ver ahora por qué. Aquí hacemos los 3 puntos altos juntos y ya tenemos 5 puntos. 5 puntos desde el relieve hasta el final. Levantamos 3 cadenas y vamos a girar la labor. Vamos a volver a estar en una fila impar, ¿vale? Por tanto, las filas impares son las que se trabajan por delante, ¿ves? Es por donde se ve el diseño del chal. Entonces, iniciamos haciendo un aumento en el extremo. 1, 2 y 3 puntos altos. Y ahora vamos a intercalar el siguiente motivo, que es el de calado. Es exactamente igual que este, pero donde hay un popcorn hacemos un punto de calado. Vamos a verlo. En las filas impares o las de delante, siempre antes del primer punto a relieve vas a tener 3 puntos. 3. El siguiente ya lo vamos a tomar por delante. Y vas a ver que esto te va a cuadrar perfectamente siempre si vas siguiendo estos pasos. Ahora aquí nos deben quedar 3 puntos antes de llegar al siguiente punto de relieve. Vamos a trabajar un punto alto, una cadena que salta un punto en la base y en el siguiente un punto alto. Y ahora ya nos encontramos con el relieve, que lo trabajamos porque estamos en una fila impar, por tanto en una fila frontal, a relieve por delante. Fíjate cómo es el siguiente dibujo o el que intercala en todo el chal. Es punto alto, a relieve, punto alto, un punto que salta uno para hacer este calado, un punto alto y otro punto a relieve. Y a partir de ahí, cuando hacemos el aumento, que siempre va a ser, dependiendo del dibujo que hay aquí, al contrario, para que se vayan formando los dibujos de forma diferente, en los siguientes puntos, en las filas frontales, lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo el patrón. Es decir, ¿qué tengo aquí? ¿Un punto alto? Pues un punto alto. ¿Qué tengo aquí? ¿Un punto popcorn? Pues aquí voy a hacer un punto popcorn. De esta forma se van formando las franjas lineales, ¿vale? Esto es lo que va a variar. Esto va a seguir siendo igual. Aquí que nos toca hacer punto alto y aquí punto popcorn. Pues punto popcorn. Hacemos nuestro popcorn. Y seguimos, esto ya verás que luego es muy sencillo. Yo de verdad que lo he disfrutado mucho porque además de que me salió a la primera el patrón y es luego muy intuitivo de seguir, pues que el efecto queda precioso. ¿Qué tengo aquí ahora? Un punto de relieve. Ahora vamos a ver aquí qué sucede. Aquí si quisiéramos volver a hacer otro dibujo, es decir, entre punto alto a relieve y punto alto a relieve necesitamos 3 puntos. Siempre vamos a necesitar 3 puntos a partir de ahora, tanto si hacemos popcorn como si hacemos punto de calado. ¿Qué sucede aquí? Que tenemos 2. Por tanto, en esta fila no vamos a poder, ya lo vas a ir viendo, tienes 2. Aquí no puedes crear un dibujo nuevo, tienes que seguir el liso. ¿Eso qué quiere decir? Que hacemos un punto sobre cada punto. Los 2 puntos que hay y aquí hacemos el aumento, es decir, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en ese espacio de las 2 cadenas, ¿vale? Es decir, no creamos un nuevo dibujo, ¿pero por qué? Pues porque no tenemos espacio, ya lo verás, tienes 1, 2, 3 varetas. Hasta que no tengas 3, que eso será como verás en la siguiente vuelta, no puedes crear un motivo más en el centro, porque el chal se va ampliando en motivos tanto en el extremo como en el centro y siempre en las filas impares, es decir, en las que están por delante. Hacia el otro lado, exactamente igual. Tenemos que hacer un punto en cada punto y siempre comprobar que estamos trabajando bien. Es decir, aquí tengo 3 puntos, aquí también. Aquí me viene el relieve y aquí también, ¿vale? Y ahora pues lo único que hago aquí es seguir la pauta de debajo. Aquí tengo un punto alto, hago un punto alto. Aquí que tengo un punto popcorn. La de debajo evidentemente no de la fila de detrás, sino de la de delante que hicimos en la vuelta impar anterior. Y aquí entramos y hacemos otro punto popcorn. Aquí tenemos un punto alto, hacemos un punto alto y aquí tenemos un punto a relieve. Y ahora atención, igual que hicimos un motivo más aquí,
Aquí siempre en las filas impares o frontales siempre vas a tener espacio para hacer uno nuevo. Por eso te dije, en las pares tendrás 5 puntos cuando acabes. Por tanto, cuando en las impares, en las que están por detrás, ahora me estoy ya liando, bueno, las que están por detrás tienes 5 puntos, ¿vale? Entonces ahora estamos en una de las, sí, de las impares, de las que tienen el dibujo por delante. ¿Qué vamos a hacer? Pues intercalar el siguiente motivo, que es un punto alto y un calado. El calado lo hacemos haciendo una cadena, salto un punto en la base, en el siguiente hago otro punto alto. Y recuerda que para que se marque el dibujo, el último punto debe ser a relieve también, ¿vale? Entonces, como te dije, en las filas impares o por delante siempre vas a acabar con 3 puntos altos. Y fíjate que nos está cuadrando. Y esto te debe cuadrar siempre. Eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Aquí, en esta fila en la que hemos formado un dibujo nuevo, debes tener 3 puntos, que son los que corresponden al aumento después del último punto de relieve. Listo. Fíjate que ya vamos formando los dos dibujos que componen el chal, el del calado y que están los dos marcados por estos puntos de relieve y el del popcorn. ¿Qué nos tocaría hacer ahora? Una fila de las de detrás. Es decir, levantamos 3 puntos que son el primer punto alto y en el siguiente hacemos 2 puntos altos más. Las filas de detrás, simplemente como te dije, son filas en las que trabajamos un punto alto por cada punto que nos viene y como te dije siempre, en las filas de detrás, antes de llegar al relieve vas a tener 5 puntos. 3 que corresponden al aumento y este, es que son 5 y si tocas aquí ya verás que tienes tu aumento, o sea, tu punto de relieve. Lo cogemos de la forma que te enseñé. ¿Vale? Entonces, en las filas de detrás te dije que hacíamos simplemente un punto alto por cada punto y donde tocaba el relieve, pero cuando llegamos a las filas que tienen el calado, respetamos ese calado, es decir, hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahora tenemos el relieve, ya lo ves que está aquí, lo coges al contrario para que se forme por la parte frontal. Y aquí tendríamos el dibujo de punto alto, popcorn, punto alto, estaríamos en la parte de detrás. Pues simplemente hacemos un punto en cada punto. Un punto alto en el punto alto, un punto alto en el popcorn, un punto alto en el siguiente punto. Son 3 puntos siempre los que deben haber entre punto a relieve y punto a relieve. Y ahora aquí en la parte de detrás, sabes que nunca aumentamos el dibujo, simplemente hacemos punto sobre punto. Pues vamos a hacer un punto sobre cada punto. 1, 2, 3. Y aquí llegamos a las cadenas, entramos y hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo espacio. Y hacia el otro lado lo hacemos exactamente igual. Esta parte exactamente igual que la otra, siempre, eso es súper importante. Es decir, hacemos un punto sobre cada punto, aquí ya tengo mi relieve, lo realizo así para que me quede el relieve por la parte frontal. Aquí tengo los 3 puntos del motivo con popcorn, pues hago 3 puntos porque estoy detrás. 1, 2 y 3. Si vas contando así, 3 relieve, aquí tienes el relieve. Y ahora cuando te toca un motivo calado, hacemos, aunque estemos por detrás, un punto alto, un punto calado, es decir, un punto cadena que salta un punto y un punto alto en el siguiente punto. Y ahora aquí te tocará un relieve. ¿Qué te dije en la fila por detrás anterior? Que en todas las filas que estamos trabajando por detrás debes acabar con 5 puntos. Pues aquí tienes 3, pero ahora cuando hagamos el aumento tendrás 5. Haremos 1, haremos 2 y en el último punto haremos 3 juntos, que nos darán esos 5 puntos que siempre tenemos que tener desde el último punto de relieve hasta el final en las filas por detrás. Vas a ver ahora ya, porque aprendiendo esto ya vas a saber hacer todo el chal prácticamente. Vamos a girar en el primer punto, hacemos nuestro aumento siempre 3 puntos altos en el mismo punto de base.
Y ahora estamos nuevamente en una fila de las de delante, de las que van formando el dibujo del chal. Y fíjate que aquí vas a tener el espacio suficiente como para hacer un nuevo motivo. Es decir, empezarás siempre en estas filas por delante, después del aumento haciendo un punto a relieve por delante, y te vas a fijar en cuál es el motivo que hiciste anterior. Aquí tenemos un punto, un motivo de calado. Pues aquí vamos a hacer un motivo de popcorn, es decir, hacemos un punto alto y en el siguiente ves que siempre hay tres entre punto alto a relieve y punto alto a relieve, y en el siguiente haremos un popcorn. ¿Para qué? Para que nos quede popcorn, calado, popcorn, calado, popcorn, calado, ¿vale? Y así es como se va abriendo. Es decir, aquí nos tocaría hacer un punto popcorn. Aquí tenemos un punto alto, pues un punto alto. Y ya hemos creado un motivo más. De esta forma vamos abriendo ese abanico de motivos que componen el chal. Ahora es seguir el patrón. Aquí que tengo un punto a relieve, pues un punto a relieve. Estoy en la parte frontal, por tanto, hago mi aumento en el extremo, siempre el contrario al que tengo aquí. Y aquí voy siguiendo ya el patrón. Es decir, aquí tengo un punto alto, pues hago un punto alto. Aquí tengo un calado, pues hago un calado, punto cadena, que salta un punto, punto alto. Y aquí ya tengo mi punto de relieve. Y voy siguiendo así hasta llegar al centro. Aquí que tengo un punto alto y me toca el motivo de popcorns. Por tanto, aquí me tocará hacer otro popcorn. Voy siguiendo mi patrón. Aquí tengo un punto alto, lo hago igual. Y aquí tengo un punto de relieve. Vale. ¿Qué pasa cuando llegamos al espacio de antes de las dos cadenas y ya tenemos espacio para montar un nuevo dibujo? Pues que lo vamos a montar, ¿vale? Eso va a ocurrirte una fila sí, una fila no, cada vez que estés en la parte frontal. En alguna de ellas vas a tener el espacio, en alguna de ellas no. En este caso aquí ya tengo espacio, es decir, tengo 4 puntos disponibles suficientes para hacer un nuevo dibujo. El dibujo será ahora calado, porque este último es popcorn, por tanto, después de uno de popcorn intercalamos un calado, hacemos un punto alto, un punto cadena que salta un punto y en el siguiente un punto alto, y este de aquí lo cogemos a relieve por delante. Eso es todo, así es como se realiza el chal, ¿vale? Vamos a seguir un poquito más, pero quiero que entiendas que es bastante lógico. Aquí vamos a hacer un punto alto, siempre respetando dos cadenas y un punto alto. Y siempre vamos a trabajar a espejo. Ya el chal nos lo va a pedir, pero fíjate que aquí vas a tener los mismos puntos, por tanto vas a hacer exactamente igual. Aquí tuvimos un punto a relieve, pues aquí vamos a hacer un punto a relieve. Aquí tuvimos un motivo de calados, es decir, punto alto, calado, punto alto, pues lo hacemos. Punto alto, un punto de calado, es decir, un punto cadena que salta un punto, en el siguiente un punto alto y aquí el relieve. Y ahora es ir siguiendo tal como nos viene. Aquí tenemos un punto alto, un punto alto. Aquí teníamos un popcorn, pues seguimos nuestra franja y hacemos un popcorn. Aquí tenemos un punto alto, pues hacemos un punto alto. Aquí tenemos un relieve, pues hacemos un relieve. Y aquí que tenemos un motivo de calado, pues lo hacemos punto alto sobre punto alto, punto cadena que salta el calado para formar otro calado y punto alto. Y aquí el relieve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el extremo? Pues nuestro nuevo dibujo. Igual que aquí empezamos con un nuevo dibujo de popcorn, aquí debemos acabar igual y tenemos el espacio suficiente. Es que siempre tenemos esos 5 puntos que nos permiten hacer el siguiente dibujo de aumento. Es decir, hacemos un punto alto, un popcorn, dado que aquí la última fue calada, esta nos tocará de popcorn. Después del popcorn nos viene un punto alto y después nos vendría un punto a relieve. Y que te dije que en las filas que estamos por delante o filas impares siempre acabaremos con 3 puntos. Ahí en el último punto
3 puntos quiero decir después del relieve. Vamos a hacer nuestros 3 puntos altos en el mismo punto de base. Ahora volveríamos a hacer una fila par o por detrás. ¿Qué tenemos que tener siempre en las filas pares o por detrás? 5 puntos antes de llegar al primer relieve. Por tanto, hacemos 3 cadenas, un aumento de 3 puntos en el extremo. Y ahora ves que aquí tengo el relieve y aquí tengo 2 puntos, pues hago 2 puntos altos. Que tengo 5 puntos. En las filas por delante, antes del relieve, debo tener 3, o sea, después del relieve, y aquí debo tener 5, para que luego en la siguiente me permita hacer un dibujo nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué me viene aquí? El relieve. Como estoy en una fila de las de por detrás, lo cojo así, para que el relieve se forme después, pues, delante. Ahora haríamos un punto alto sobre cada punto, incluido el punto que corresponde al popcorn. Y si te queda alguna duda, siempre recuerda que son 3 puntos los que tenemos que tener entre relieve y relieve. Cuando la fila que tenemos debajo es de popcorn, simplemente hacemos un punto alto sobre cada punto, después hacemos nuestro relieve, y cuando la fila que nos toca es un motivo de calado, hacemos igual. Calado igual, un punto alto, un punto cadena que salta este punto, un punto alto sobre el siguiente punto y el relieve. Y aquí volvemos a tener el motivo de popcorn. Pues por detrás lo único que hacemos es 3 puntos altos, uno por cada punto. Recuerda que el punto popcorn es solamente un punto. Y el relieve. Fíjate que así es como se va expandiendo el chal. Ahora que tendríamos aquí, pues el de calado, punto alto, calado, es decir, una cadena que salta un punto, punto alto y relieve. Y ahora aquí vamos a seguir aumentando. Vamos a hacer un punto sobre el punto y al hacer otro punto aquí en este espacio hemos creado ya 2 puntos, las 2 cadenas y el punto alto. Hacia el otro lado lo haremos exactamente igual, ¿vale? No lo vamos a volver a repetir. Es hacer un punto alto sobre cada punto que nos viene. Cuando es el motivo de calado hacemos punto alto, cadena, punto alto. Los relieves siempre los trabajamos cuando estamos por detrás, y cuando estamos en el motivo de puntos popcorn hacemos 3 puntos altos. Lo mismo exactamente que hicimos aquí. Recuerda que, como te dije siempre, en las filas por detrás, después del último relieve, debemos tener 5 puntos. 1, 2 y los 3 puntos del aumento nos formarán los 5. Filas por detrás, desde el último punto de relieve hasta el final, 5 puntos. ¿Vale? Filas por delante, siempre 3 puntos antes de empezar el siguiente dibujo. Vamos a hacer aquí el aumento de 3. Como estoy en una fila por detrás, siempre tendré 5 puntos desde mi último relieve hasta el final, cuando acabo cada uno de los lados. Ahora levanto 3 cadenas y me coloco nuevamente en una fila de las de delante. Entonces, vamos a hacer nuestro aumento y automáticamente ya vamos a empezar a hacer nuestro siguiente motivo. Por eso digo que siempre tenemos en las filas frontales 3 puntos y ya iniciamos con el relieve. Ves que es intuitivo, sencillo. Punto de relieve. ¿Qué punto tenemos justamente anterior a este de aquí? Un punto de popcorn. Por tanto, el aumento que nos tocará hacer aquí, no vamos a hacer siempre una franja de cada, nos tocará hacer una franja de calado. Es decir, haremos un punto alto, un punto cadena que salta un punto y en el siguiente un punto alto. Y ahora ya vamos siguiendo la secuencia. Donde tenemos el realce, lo trabajamos a realce. ¿Ves? Aquí hemos creado una nueva franja.
Siempre creamos las nuevas franjas cuando estamos por delante. Y ahora aquí vamos siguiendo. Donde tengo un punto alto, hago un punto alto. Donde aquí tenía un popcorn, aquí en el punto alto de esos tres, en el del medio, haré un popcorn. Y después voy siguiendo punto alto, punto relieve. Ahora tienes pocos puntos, pero a lo largo que vayas haciendo el chal, pues vas a tener muchos motivos, ¿vale? Aquí que tengo un motivo de calado, pues ya sigo con mi motivo de calado. Punto alto, cadena, salto un punto en el siguiente punto alto. Y ahora el relieve. Estoy en la parte frontal, que es donde hago los nuevos dibujos y donde sigo con el mismo parámetro que tengo debajo. Donde tengo un popcorn, hago un popcorn, y donde tengo un calado, hago un calado. Hago mi punto relieve y voy siguiendo mi patrón. Aquí tengo una franja de las de calado, pues una de calado, punto alto, cadena, punto alto. Dejando, ¿ves? El calado y el popcorn siempre con estas franjas que hacemos en relieve. Entonces aquí hacemos un punto de relieve, es lo que te dije. En esta fila frontal, ahora ¿cuántos puntos vamos a tener? 3. Por tanto, en esta no podemos montar un nuevo dibujo, porque si te fijas, entre realce y realce para montar un dibujo siempre vamos a necesitar 3 puntos. Punto alto, calado, punto alto, popcorn, punto alto. Necesitamos 3 puntos. Por tanto, en esta fila no podemos crear un nuevo dibujo aquí. Es como te dije, una sí, una no. Entonces, en la que no tenemos, porque solo tenemos 2 puntos, lo único que hacemos es hacer un punto sobre cada punto y el aumento. Esto nos da 3 puntos, que eso querrá decir que en la siguiente fila frontal sí que tendremos ya disponibilidad para crear el siguiente aumento, que irá aquí, siguiente aumento de dibujo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Entonces, aquí hacemos nuestro aumento, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y en esta fila frontal hacia el otro lado hacemos lo mismo. Ves que aquí tienes 2 puntos antes de llegar al espacio del relieve. Por tanto, con 2 puntos no nos da en esta vuelta para hacer un nuevo dibujo. Por tanto, nos queda así, planita. Y ahora sí, lo mismo que hicimos en el otro lado. Siempre exactamente igual. Un punto alto donde tengo un calado y donde tengo un popcorn, respetando siempre los relieves y los aumentos en los extremos. Cuando estamos en la parte frontal, como ves, en una fila no podremos hacer aumento aquí, pero siempre podremos hacer aumento aquí, cuando estamos en la parte frontal. Igual que aquí hicimos un aumento de dibujo de calado, y aquí vamos a tener espacio para hacer nuestro aumento de calado, es decir, un punto alto, una cadena que salta un punto alto. Y como te dije, esto también para saber que vas bien, en las filas frontales siempre debes acabar con 3 puntos después de tu último relieve. Vamos a dar alguna vuelta más para que veas cómo se realiza este chal, pero es que es súper intuitivo. ¿Ves? En las vueltas frontales siempre tienes que tener 3 puntos altos antes, o en este caso después, porque estamos finalizando el relieve. Y siempre debemos ir fijándonos en el dibujo, siempre debe ser parejo, es decir, aquí tengo un dibujo de calado, aquí también, aquí tengo una franja con 2 bolitas, aquí también, aquí tengo una franja con 4, aquí también, aquí tengo una franja de calado, aquí también, y aquí no tengo ninguna porque no me dio espacio para hacerla, pues aquí tampoco. Siempre debe ser exactamente igual un lado que el otro. Ahora que nos tocaría hacer una fila de las por detrás. ¿Qué hacemos en las filas por detrás? No lo vamos a volver a hacer porque es lo mismo. Un aumento de 3 en el espacio. Un punto alto en cada punto, respetando los cordoncitos, los puntos a relieve, que en este caso, como será fila por detrás, los haremos por debajo. Y en estas partes en las que tenemos popcorn hacemos 3 puntos altos, y en estas hacemos punto alto, cadena, punto alto. Las filas por detrás siempre son igual, ¿vale? Y nuestro aumento respectivo. Acuérdate, truquito, en la fila por detrás siempre tendrás 5 puntos antes de llegar a tu primer relieve, ¿vale? Estás detrás, por tanto el relieve sabes que lo debes coger al contrario de como lo cogiste en la fila anterior, para que siempre se vaya formando el dibujo por la parte de delante. Por lo demás es todo el rato igual. Cuando tengo un motivo de calado,
hago un motivo de calado y cuando tengo un motivo de popcorn simplemente hago 3 puntos altos, uno por cada punto, recordando siempre que el punto popcorn, aunque es gordito y parecen varios puntos, es solamente un punto. Y recordando también siempre de hacer nuestro aumento. Las filas de detrás no tienen más dificultad que esta y recordar de hacer el aumento aquí y el aumento en el espacio de las cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Voy a hacer esta fila por detrás y aprovecho para dar un sorbito de té y recordarte que me encuentras en Instagram como Querer Tejer, que si te está gustando el patrón y el tutorial, te agradezco mucho que le des me gusta, que te suscribas al canal y que compartas este vídeo con la mayor parte posible de gente en tus redes sociales o donde tú quieras, por WhatsApp, como a ti te guste más, para que más gente pueda llegar al contenido del canal y de esta forma pues me ayudas con él. Bueno, pues como ves, lo único que he hecho ha sido hacer una fila más por delante y ahora nos tocaría, o sea, por detrás, y ahora nos tocaría hacer una de delante. Fíjate que aquí, siempre lo que te digo, en las filas cuando empezamos por delante, antes del primer punto, siempre vamos a tener disposición para hacer un nuevo dibujo, ¿vale? Es decir, aquí hemos acabado aquí haciendo punto alto y nuestro aumento. Es decir, en las filas cuando giramos por delante vamos a tener 5 puntos antes del primer aumento. Y lo que vamos a hacer es nuestro aumento, es decir, 3 puntos altos en el extremo. Y recuerda, en las filas por delante, donde está lo bonito del trabajo, siempre después de nuestro aumento ya vamos a empezar a hacer nuestro relieve, es decir, un motivo más. Hacemos un punto alto a relieve por delante y fíjate, entre relieve y relieve siempre vas a tener estos 3 puntos. ¿Qué motivo tenemos aquí? En este tenemos un calado, por tanto en este nos tocará hacer un motivo de popcorn, es decir, un punto alto, en el del centro un punto popcorn y en el siguiente un punto alto. Y luego ya nuestro relieve e ir siguiendo pues todo el trabajo, ¿vale? Aquí creamos siempre en las filas frontales un nuevo dibujo, ¿vale? El distinto al que tenemos justo al lado. Aquí tenemos un calado, pues aquí ahora nos tocará un popcorn. Y luego ya en estas filas frontales lo único que vamos haciendo es seguir el dibujo, es decir, donde tenemos un calado hacemos un calado, donde tenemos el relieve por delante porque estamos en las frontales, donde tenemos un popcorn, y en esta fila sí que cuando lleguemos al centro vamos a tener número de puntos y disposición suficiente para hacer un nuevo dibujo también en el centro. Es decir, el chal va ampliando sus dibujos en el extremo y en el centro. En el centro no en todas las vueltas, sino en una sí y en una no. Si lo vas viendo así vas a ver que va a ser súper intuitivo y fácil de ir haciendo, muy relajante y muy agradable de hacer. ¿Ves? Fíjate, aquí tenemos franja de popcorn, franja calada, franja popcorn, franja calada, popcorn calada. Y aquí, ahora sí, en esta fila no, pero en esta sí, nos permite hacer un nuevo dibujo. ¿Cuál será? Popcorn, porque este es calado. Por tanto, en este haremos una franja popcorn. Hacemos un punto alto, en el del centro hacemos un punto popcorn, después un punto alto y acabamos con un punto de relieve. ¿Ves? En esta fila nos da espacio para crear una nueva ampliación. Por tanto, hemos ampliado aquí y hemos ampliado aquí. En la siguiente fila no nos dará espacio porque no tendremos estos 4 puntos que necesitamos. No olvides hacer tu aumento de punto alto, 2 cadenas, punto alto en el espacio y ahora hacia el otro lado siempre a espejo. ¿Qué tenemos aquí? Un nuevo motivo de popcorn, pues aquí también un punto a relieve, un punto alto, un punto popcorn y un punto alto, punto relieve, e ir siguiendo toda la franja hasta el final. Y recuerda que en las filas por delante siempre tenemos disposición de hacer una nueva franja tanto en el extremo de inicio como en el extremo final, ¿vale? Así como en esta parte de aquí
lo haremos en una fila sí, en una no, debido al número de puntos que nos quedan. Después de los aumentos, aquí siempre vamos a tener 5 puntos, por tanto siempre vamos a tener disposición para hacer un nuevo dibujo. En este caso, después de un dibujo de calado, nos tocaría un patrón de, o sea, lo diré, un dibujo de popcorn. Punto alto, un punto popcorn, un punto alto, ¿vale? Ahora te lo voy a enseñar porque a partir de aquí es seguir el chal. Es así, haríamos nuestro último dibujo y recuerda siempre en la parte frontal, en las filas impares o frontales, siempre desde el último relieve tenemos que tener 3 puntos, tanto en el inicio como en el final, y en las de detrás 5 hasta el último relieve. De esta forma, si respetas los aumentos, siempre te va a ir cuadrando. Voy a ampliar un poquito. Como ves, ampliando de esta forma lo vemos claramente. Hemos ido haciendo en las partes frontales aumento, en el extremo y en el centro. En algunas filas vas a poder hacer aumento en el extremo y en el centro, aumento del dibujo me refiero, y en otras solamente en el extremo de los picos, tal como te he explicado. Lo importante es que tomes la medida de arriba a abajo, porque tú puedes hacerlo tan grande como quieras. Yo, por ejemplo, de aquí a aquí mide 26 centímetros. Luego me he cerciorado de que la segunda parte, para que quede simétrico, me mida exactamente igual. Entonces puedes hacerlo de 26, de la medida que tú quieras. Si lo haces de la misma medida, verás que te van a coincidir también el dibujo de los puntos. Y ahora lo que vamos a aprender a hacer es cómo se realiza este otro dibujo de aquí, que sería la parte 2 de que se repite del chal. Esta de aquí, la que distingue una franja de la otra, siempre debemos empezar en una fila por detrás. E independientemente de que hagas el mismo largo, es decir, desde el pico hasta aquí, que yo, que la hagas más o menos, siempre para empezar el dibujo vamos a empezar cuando nos toca la fila de detrás. Es decir, ahora me tocaría hacer una fila de detrás porque ya he acabado de hacer esta de aquí, con lo cual vamos a coger nuestra labor y estando en la fila de detrás te voy a explicar cómo realizar esta parte de aquí. Dibujo o esta franja que crea la separación entre los dos esquemas del chal. Para hacer este dibujo lo único que vamos a hacer es nuestro aumento siempre respetado en el extremo, es decir, 3 puntos altos. Y siempre recuerda estando en una fila por detrás. Espera, voy a quitar esto de aquí, que si no me crea ahora. Y entonces lo único que vamos a hacer ahora es un punto alto sobre cada punto que nos viene, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente forma. Aquí tengo un punto alto, un punto alto. No estoy haciendo relieves. Una vez tengas tu ancho deseado de la primera parte del chal, solo hago un punto alto por cada punto, independientemente de que en la parte frontal haya un relieve o haya un popcorn o haya un calado. Siempre sí que tengo que acordarme que el punto popcorn es solamente uno, ¿vale? Y en esta fila yo te recomiendo que cuentes, porque debes tener un múltiplo de 3, dependientemente si has dado más o menos vueltas, porque lo quieres más o menos ancho o largo en este caso. Tienes que tener un múltiplo de 3, ¿vale? Y como ves, lo único que estoy haciendo es un punto alto en cada punto, punto alto simple, en la vareta, punto alto. Y cuando llego a un espacio de calado, dentro hago un punto alto. Aquí tendría un punto alto, hago un punto alto. Es un punto alto por cada punto. Punto alto. Aquí tengo el punto alto del popcorn. O sea, previo al popcorn. Aquí el popcorn, pues sabes que el popcorn es un punto. Otro punto. No hacemos
ningún tipo de relieve. Y la única precaución que debemos tener es contar nuestros puntos hasta llegar a las 2 cadenas y debemos tener un múltiplo de 3, ¿vale? Si lo has estado haciendo bien, no te preocupes, vas a tener ese múltiplo de 3 seguro. Si por lo que sea pues te has equivocado, pues nada, añades o quitas un puntito. Tienes que tener un múltiplo de 3, pero vamos, eso es una trampa que te doy que no te debería dar, pero te va a quedar bien si lo estás haciendo correctamente. ¿Ves? Hacemos un punto alto en cada punto. Donde está el espacio del calado también hacemos un punto alto. Y así hasta que llegamos al espacio de las cadenas. Entonces no te voy a dar el número de puntos porque depende de donde tú te hayas quedado, tendrás más o menos, pero sí que debes tener un múltiplo de 3 y debes tener el mismo número de puntos de un lado a otro del espacio de las 2 cadenas. Un punto alto y ahora vamos a contar y el mismo número de puntos que tenemos desde este punto de aquí hasta el final debemos tener hacia el otro lado y siempre deberá ser un múltiplo de 3, ¿vale? Así que sigo haciendo mis puntos altos. Esta será la primera parte de la franja, de cómo hacemos esta franja de textura de separación de nuestro chal. Sigo trabajando un punto alto en cada punto hasta llegar al final, donde recuerda siempre respetamos los aumentos. 3 puntos altos en el último punto. Tal. Aquí tendrías tú el ancho deseado. En el primer punto siempre vamos a hacer lo mismo. 3 puntos altos juntos. Y ahora en esta fila vamos a coger todos y cada uno de los puntos altos que hicimos en la vuelta anterior por debajo, así. Vengo por detrás, chafo la vareta, cojo el hilo que tengo detrás, lo traigo y hago un punto alto. Cojo hilo, vengo por detrás, punto alto a relieve por detrás. Cojo hilo, vengo por detrás, punto alto a relieve por detrás, ¿vale? Esto nos formará este dibujo de aquí, este dibujo de textura de aquí, ¿vale? Así que en la fila siguiente de cuando empezamos a hacer ya nuestra franja de crunch, esto será punto crunch, pues lo único que hay que hacer es todos los puntos altos que hicimos en la vuelta anterior, hacerlos de esta forma, respetando el aumento en el extremo y el aumento de punto alto, 2 cadenas punto alto en el centro, ¿vale? Y de esta forma creamos esta textura que es esta de aquí. La trencita de separación, ahora lo vamos a ver, ¿ves? Este espacio de relieve que le da textura y que separa la parte del trabajo de bolitas, calados, bolita, calados con la parte esta lisa. La parte lisa es muy sencilla y te la voy a explicar rápidamente porque en realidad es un punto crunch. El punto crunch se realiza con puntos altos y puntos bajos que van cambiando su posición según la fila, es decir, es muy sencillo. Ahora hemos acabado nuestra fila por delante. Vamos a levantar una cadena para girar. Nos colocamos por detrás nuevamente. Bien. Entonces vamos a hacer 3 cadenas que serán el primer punto alto.
Recuerda que aquí siempre hacemos un aumento de 3 puntos. En este caso, en la fila de puntos crunch vamos a hacer un punto alto, en el mismo punto un punto bajo y en el mismo punto un punto alto. Esto, si no lo ves claro aquí, colócate un marcador aquí, ¿vale? Porque aquí hemos hecho 3 puntos juntos, pero en lugar de hacer 3 puntos altos, hacemos un punto alto, un punto bajo y un punto alto. Y la secuencia en toda esta fila va a ser un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto alto. Esto es lo que es el punto crunch, que es un punto de textura muy facilito con el que vamos a hacer el central. Pues así punto alto, punto bajo, llegamos al centro del trabajo. Bajo, pues hago punto bajo, 2 cadenas, punto bajo y siempre, como te digo, a espejo. ¿Qué tenemos aquí? El primer punto es un punto alto, pues allí también haremos punto alto y ya seguimos, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, hasta llegar al extremo donde haremos nuestro aumento nuevamente, punto alto, punto bajo, punto alto. Tres puntos altos hicimos punto alto, punto bajo, punto alto. Bien, pues para hacer el punto crunch lo único que tenemos que hacer es hacer los puntos al contrario. Ahora al contrario, vamos a empezar haciendo un punto bajo, un punto alto y un punto bajo en el extremo. Y ahora ya vamos siguiendo. Fíjate que se ve muy claro. El punto alto crea textura, el punto bajo no. Tenemos que trabajar al contrario. Donde hay un punto bajo, hacemos un punto alto. Y donde hay un punto alto, que lo vemos claro porque ves que se forma esta bolita y ahí está el punto, ahí hacemos un punto bajo. Donde tenemos un punto bajo, ves que está aquí bajito, ahí al contrario, en la siguiente fila, haremos un punto alto. Y donde tenemos un punto con bolita, que corresponde a un punto alto de la vuelta anterior, haremos un punto bajo. Esto es el punto crunch. Hay muchísimos tutoriales en YouTube de cómo hacerlo, pero como ves es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es el punto contrario al que hicimos en la vuelta anterior. Donde hay un punto bajo, que ya lo ves que es bajito, hacemos un punto alto, y donde hay un punto alto, que lo ves así, que está más con relieve, hacemos un punto bajo. Y así se nos forma esta textura. ¿Cuántas veces he dado yo estas vueltas de punto crunch? ¿Vale? Porque ahora sería exactamente lo mismo. Cuando llegáramos al centro, hacer el aumento y girar. Girar al contrario, donde hicimos un punto alto, un punto bajo. Y así, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Entonces yo he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No voy a hacer contigo todas las filas otra vez porque es muy sencillo, es todo el rato hacer lo mismo. Donde hay un punto bajo, hacer un punto alto, y donde hay un punto alto, hacer un punto bajo. Y solo tener en cuenta, pues eso, que en el extremo, en lugar de hacer 3 puntos altos, hacemos
un punto de cada dependiendo de cómo fue la vuelta anterior al contrario, y que en el centro igual tenemos que seguir respetando nuestro aumento. Entonces, para que lo entiendas, cuando hacemos este trabajo de punto crunch, con los aumentos aquí y los aumentos en el extremo, yo he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, debes dar estas 7 vueltas y te vas a volver a colocar de nuevo en la parte trasera del trabajo, en la parte de detrás. Esto y esto es exactamente lo mismo. Es decir, cuando hayas dado estas 7 filas de punto crunch y te coloques en la parte de detrás, si te fijas, fila 1 de punto crunch, delante, detrás, delante, detrás, delante, detrás, delante. Cuando estés detrás, nuevamente, vas a volver a hacer lo mismo que hicimos aquí, es decir, un punto alto en cada punto, por la parte de detrás, ¿vale? Y luego vas a volver a hacer lo mismo que hicimos aquí, es decir, un punto alto a relieve, es exactamente lo mismo, esta parte que esta, ¿vale? Entonces, como es exactamente igual, yo lo único que voy a hacer aquí es enseñarte, pues bueno, aquí seguirías, ¿ves? Estamos en esa parte de aquí, seguirías haciendo tus filas de punto crunch y cuando estuvieras en la parte de detrás después de estas 7 filas, harías un punto alto en cada punto, igual que hicimos aquí, luego te colocarías en la parte frontal y harías este relieve de aquí, el mismo que hicimos aquí, y volveríamos a enlazar con el dibujo del chal. Lo único que te voy a explicar es cómo se enlaza con ese dibujo del chal nuevamente. La de puntos altos, relieve. Y ahora te vas a encontrar, como esta la hemos hecho por detrás y esta la hemos hecho por delante, que vamos a volver a estar en una fila por detrás. Vas a girar la labor y vas a hacer una fila de puntos altos simplemente, ¿vale? Y aquí en esta parte de aquí, que es donde volveríamos a retomar el dibujo, sí que es importante que cuentes que tengas tu múltiplo de 3. Te puedes haber ido con algún punto al hacer el punto crunch, ¿vale? No pasa nada. Vuelve a un múltiplo de 3. Si por ejemplo yo creo recordar que fueron aquí abajo 174 puntos, lo que tuve aquí, creo recordar, en la última franja. Pero bueno, si cuando tú llegas a esta fila de aquí de puntos altos, ves que es la fila de puntos altos por detrás, ¿vale? Antes de volver a retomar el dibujo geométrico. Tienes que tener un múltiplo de 3, si no, no te va a volver a cuadrar el dibujito, ¿vale? Entonces vamos contando aquí, los puntos no te voy a decir cuántos son porque depende de lo ancho que lo hayas hecho tú, pero importantísimo que tengas un múltiplo de 3. ¿Que te has dejado algún punto? Pues haz un punto de más o un punto de menos, pero debes tener un múltiplo de 3 a un lado y al otro lado del chal. Pues muy sencillo, una vez nos colocamos en la parte de delante, volvemos a hacerlo de fila de delante, fila de detrás. Recuerda, en la fila de delante dijimos que las filas que están por delante del trabajo, dijimos que siempre debíamos tener 3 puntos antes del primer relieve. Pues 1, 2, 3. ¿Vale? Si ya has hecho la primera parte, esta segunda te va a ser muy sencilla. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues empezar tu dibujo. Es decir, el siguiente punto lo vas a coger a relieve y aquí vas a empezar a hacer tu dibujo. Por ejemplo, aquí empezaríamos a hacer, siguiendo con la secuencia de aquí, aquí me quedó un calado, pues voy a hacer también calado. Un punto calado, es decir, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Y ahora me tocaría hacer el punto de relieve. ¿Sí? ¿Qué me tocaría hacer ahora? El de popcorn. Es decir, un punto alto, un punto popcorn, un punto alto. Lo único que tienes que hacer para retomar el trabajo es volver a hacer la fila impar o filas de delante.
que recuerda que tienen que tener los 3 puntos de aumento aquí y luego ya empieza con el relieve. Relieve, una franja de calado, otra franja de popcorn, otra franja de calado, otra franja de popcorn. Si has hecho ya la primera parte, esta segunda parte es exactamente igual, con lo cual te va a ser muy sencillo de realizar. Y cuando llegues al centro, pues lo mismo que hicimos en la primera parte. Si tienes espacio suficiente para hacer la ampliación, la hacemos, si no, no, porque dependiendo del número de puntos que hayas hecho tú, ¿vale? Y de esta forma retomamos nuevamente el dibujo y seguimos exactamente igual. Nos tocaría una fila de las de detrás en las que recuerda que no hacemos ampliaciones, sino que simplemente vamos haciendo un punto en cada punto respetando el calado, las filas de detrás que ya aprendimos en la parte 1 de este chal, y así irás haciendo todo la segunda parte del dibujo geométrico del chal. Recapitulamos: anillo mágico, 3 puntos altos, aumentos en los extremos, 3 puntos altos, y ya nos colocamos en una fila impar en la que empezamos a hacer nuestro dibujo. En las filas impares o filas frontales del trabajo siempre debemos tener 3 puntos en el extremo antes de nuestro primer relieve. Siempre debemos aumentar un dibujo nuevo aquí y aquí. Y en la parte central, en una fila sí y en la otra no, vamos a poder ampliar. Cuando tengamos el largo que nosotras queramos, esto lo tomarás en medida, ¿vale? La medida que tú desees, apúntatela para luego hacer la otra parte igual. Haremos la fila del relieve de crunch, que es por la parte de detrás una fila de puntos altos, por la parte de delante una fila de puntos a relieve por detrás. 7 filas de punto crunch, tal como te he explicado. Volvemos a hacer una fila por detrás a puntos altos, otra por delante a punto de relieve y otra por detrás a puntos altos, que es lo que hemos hecho, esto último que hemos hecho ahora. ¿Y cómo volvemos a retomar? Pues como te he explicado, ¿ves? Yo estaría aquí ahora y ¿qué he hecho? En mi chal lo mismo que te he explicado ahora, ¿ves? Aquí he hecho la fila de puntos altos que hemos hecho ahora y he hecho mi aumento y ya directamente he empezado a hacer mi primera fila del trabajo. Punto alto, bolita, punto alto, el relieve, ¿vale? Las filas de delante siempre son 3 puntos altos y ya iniciamos el relieve. Y luego nuestro dibujo. Así hasta que llegamos al centro. En el centro, si tenemos espacio, hacemos el dibujo. Si no, sabes que debemos esperar a la siguiente, igual que la primera parte. Y para finalizar exactamente igual, cuando tengas la misma medida de arriba que de abajo, harás exactamente igual. Por detrás, puntos altos, por delante, puntos altos a relieve, por detrás, puntos altos, las filas de crunch, y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Finalizarás el chal de la forma que tú quieras. Yo lo único que he hecho es hacer la parte esta en la que volvemos al dibujo geométrico, pero haciendo una fila de cada uno de los dibujitos, ¿vale? Como ves, he hecho el dibujito intercalando una sí, una no, una sí, una no, solo una fila, en lugar de ir siguiendo, solo he hecho una. Y he finalizado haciendo lo mismo que aquí, es decir, un punto alto en cada punto y luego por la parte frontal el punto en relieve que me da este acabado. Espero que te sea sencillo de seguir. Aunque creas que no, es bastante intuitivo. Y no te lo vas a creer, pero yo todavía ni me he tomado el té y casi que ya te he explicado cómo se realiza. Y te aseguro que cuando aprendas la dinámica y teniendo siempre en cuenta que nunca debe faltarte ese múltiplo de 3 para poder continuar bien con el chal, puedes hacerlo a tu medida, de la manera que más te guste. Te va a ser súper sencillo y relajante. Cuéntamelo por Instagram. Te espero. Gracias y hasta pronto.